Buenos días, soy la nueva gestora de la comunidad nativa Zimaquiviaco. En este hermoso día me encuentro con una sabia de mi comunidad que ella nos va a enseñar todo lo que son tejidos, de cómo se inicia un tejido, cuántos tipos de tejidos tiene, a quiénes viene enseñando, desde qué o quiénes la ha enseñado a ella. Les voy a presentar a mi sabia. Ñaña. Kayane Rosa Tuanam Tapujima, Chutenica. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 68. 68 años. 68 años. ¿Y ahí quién te enseñó sobre los tejidos? Yo sí de los tejidos me enseñado a mí, mis abuelitas. Mis abuelitas me han enseñado así, golpear algodón y hilar en chucho y así. Y de ahí he aprendido yo. Estoy enseñando a todas mis nietas, ustedes estoy enseñando, chucheando, tejiendo. Y por eso están aprendiendo a hacer esos chuchos. Yo les digo, ven chuchear. Yo no les mezquino su algodón, ahí hay algodón. Y le jalan sus algodón, están chucheando. Y así estoy enseñando. Muy buenos días, yo soy Carlita Milagros Murrieta Fasabi. Bueno, en este instante vamos a pasar a preguntar a nuestra abuelita cómo es que así pasa este algodón a hacer un tejido. A ver, abuelita, ¿nos puede contar paso por paso cómo es que usted pasa de este algodón a hacer un tejido? Eso pues primero se siembra, se cultiva para que produce. Y de ahí se coge, y de ahí se solea, y ahí ya se saca su semilla, y de ahí pues se le hace así, de ahí ya, pues se golpea ya, y de ahí ya, se hila ya, golpeando y así hila ya pues la hilo. Allí matan a mí, Bueno, como aquí pueden ver, ya el algodón está golpeado. Y esta es una de las muestras que la abuelita ha hecho con sus palitos en su cuero de venado. Rosa, ahorita usted me va a explicar qué tipos de tejidos es que usted ese es ayichumbe. Este tejido es Ayichumbe con labor, dibujito. Ese es eso. Nosotros hemos vivido en Lamas y eso pues no olvido, yo tejo es ayichumbe con labor, con dibujos. Sí, ¿no? Eso es eso. Tu abuelita es que ñaccha labor. Ñaccha labor. Ñaccha labor. Esto, ¿qué Es nombre? también Cusca labor. Cusca labor. Ya. Cusca labor. Este tejido, ¿cómo es que se llama? Misho moquete. Misho moquete. Misho moquete. Esta pretina, chum. Ukuchañawi. Ukuchañawi. Ahí está, ve. Ukuchañawi. Es Pero eso es zapallo muro. Zapallo muro. Este chumbe, ¿cómo es que se llama? Kingo. Es lo que mayormente utilizamos. Esto, que es la cascabel. Cascabel. Bueno, aquí estamos mostrando labor cascabel.
Este chumbe, ¿cómo es que se llama? Eso es labor de alforjilla. Labor de alforjilla. Labor de alforjilla. Bueno, abuelita, usted con estos labores que usted sabe, estos tejidos, ¿qué diría nuestra generación de hoy que más harto nos dedicamos a los celulares? ¿Por qué no poner en práctica estos tejidos, estos labores que ustedes saben, ¿no? ¿Qué dirían a los jóvenes de hoy que más harto? ¿Qué mensaje usted les transmitiría a ellos, no? Sí, pues enseñarles, y para que aprendan. Ustedes para que la aprendan lindo, estos quingos. Primero pueden aprender es lo surdido y de ahí así empiezas ya a ir aprendiendo es con labores ya. Y aquí.